La conversación de esta tarde o temprano la vamos a mantener con una mujer que ha dicho hace poquito lo siguiente: la reparación naval es la gran desconocida para los canarios, en especial para los más jóvenes. Es la primera mujer jefa de buques de un astillero en España, ingeniera técnica naval por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y jefa de ventas de astilleros canarios, Asticán, y presidenta de la Asociación de Reparadores Navales de Las Palmas. Luisa Ramos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Tarde o Temprano. Gracias a ustedes por querer contar conmigo. Un placer. Queremos contar con usted, señora Ramos, porque tiene una trayectoria muy interesante, como decía antes de darle paso, vinculada a un mundo tradicionalmente de hombres. No sé si sigue siendo así o era cuando usted llegó y ya no tanto. Bueno, sigue siéndolo. La realidad es esa. Es cierto que lo era mucho más cuando yo empecé, que fue hace muchos años, y que aquí tenemos mucha suerte porque no lo es tanto como en otros sitios, yo diría que no solo de España, sino del mundo. Tenemos una ciudad muy cosmopolita y una mentalidad muy cosmopolita y muy abierta, y eso creo que ha contribuido a que la mujer en nuestro sector, en el puerto concretamente de Las Palmas y en general en Canarias, yo creo, no haya tenido los impedimentos o ese miedo del empresariado a contar con mujeres en este sector como en otros sitios, y tenemos muchísima presencia femenina en el puerto en general y en las reparaciones. Creo que somos un referente en ese sentido comparados con otros sitios del mundo, sinceramente. Hola Luisa, buenas tardes. Hola Eugenio. ¿Y por qué? ¿Por qué? Aunque usted ha dicho que en Las Palmas de Gran Canaria hay más mujeres que en otros lugares, ¿a qué cree usted que se debe que haya menos mujeres o pocas mujeres en este sector? Hombre, es un sector que está siendo complicado transmitir el entusiasmo por él, salvo los que ya estemos dentro, incluso a jóvenes varones, ¿no? Porque es un sector que tiene la impresión externa de ser pues sucio, de horarios dedicados extremos, de una complejidad técnica y física pues considerable. ¿Y no lo es? Creo que no lo es tanto como la gente piensa. O sea, yo siempre pongo un ejemplo, y es que una mujer que trabaje para unos grandes almacenes tiene un horario de una incompatibilidad probablemente más severa que lo nuestro. O sea, es verdad que los barcos parados no ganan dinero, como se suele decir, como los clientes nos insisten siempre. Es un trabajo que demanda trabajar horarios fines de semana probablemente, pero no todos. Te puedes organizar y puedes hacerlo de una manera que te permita la conciliación familiar, siendo hombre, siendo mujer, ¿no? Y creo que esto es algo que no se transmite lo suficiente porque la gente no conoce el sector de la reparación naval, y el que lo estudia, se forma para trabajar en él, cuando ya entra, pues yo creo que es un cierto aspecto vocacional que tiene que tener para dedicarse a esto con gusto, ¿no? Porque no es un trabajo limpio, de una mesa, de un ordenador. Tiene parte de eso, pero tiene otra parte que no lo es tanto, ¿no? ¿Y qué parte tiene que puede ser atractiva para las personas que nos están escuchando y que puedan dedicarse en el futuro a la reparación naval? ¿Qué ve usted de positivo? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, yo siempre he dicho que me considero muy afortunada de haber podido trabajar en este sector, habiendo estudiado lo que estudié, porque estando en un puerto como el de Las Palmas te permite conocer gente de muchas culturas distintas, te permite saber que hay otro mundo fuera de aquí. Técnicamente es algo que a que le guste la ingeniería o le guste cualquier aspecto técnico, es apasionante porque contribuyes a que algo que no funcionaba funcione, y tú lo ves, lo palpas. No es algo que estás diseñando en un ordenador, en algún sitio remoto, sino que estás viendo claramente el resultado de tu trabajo. Estás contribuyendo a mejoras técnicas hacia el futuro, participando en cosas que se han desarrollado para nuestra mejora a nivel de preservación del medio ambiente, de disminución de huellas de carbono, y esas cosas, cuando uno lo piensa, pues da cierto gusto, ¿no? Y cierta conciencia de que lo que estás haciendo tiene un resultado ya. ¿Cree usted que su trabajo, Luisa, es desconocido? Cuando hablamos de, unas ventas de Asticán, astilleros, en fin, todo ese sector, ¿cree usted que la gente de a pie
¿Sabe de lo que estamos hablando? No. ¿Sabe cuál es la labor que ustedes están haciendo? Yo creo que no. Yo creo que es muy desconocido, primero porque es un sector que está en un entorno que la gente no pasea habitualmente. Quiero decir, ayer asistí a un desayuno con el presidente de la Autoridad Portuaria, con Luis Ibarra, en el que puso a una serie de representantes presentes allí la evolución del puerto desde que él es presidente y la evolución que quieren que se transmita de esa sensación de puerto ciudad, ¿no? De que sea más cercano. Hay unas componentes de seguridad, de prevención de riesgos y de muchas cosas que impiden que la gente pueda transitar libremente por muchos sitios donde se está trabajando, ¿no? En el puerto, pero es cierto que cuando la gente puede acceder a ver lo que hacemos allí, se sorprende de ver los barcos fuera del agua, se sorprende de la cantidad de trabajadores que hay en este sector involucrados en el puerto de Las Palmas y de los tamaños de barcos que nosotros reparamos o del volumen de obra que se maneja en una plataforma, en un buque perforador. Y esto es un hecho muy desconocido ante el público, ¿no? Incluso nos insistimos en transmitirlo ahora a los jóvenes que están eligiendo su profesión para los próximos años y su formación, y creo que podríamos contribuir a que esto se conociera más. Uh-huh. Porque ¿cuál es el perfil actual del trabajador de los astilleros? ¿Suelen ser canarios, extranjeros, hombres, mujeres? Bueno, eminentemente masculino, aunque digo que hay bastantes más mujeres que en otros sitios que yo conozco relacionados con este sector, y canarios, pero hay un gran porcentaje de trabajos específicos que los tenemos que hacer con gente de fuera porque aquí no existe la formación adecuada o no hay suficientemente desarrollado una bolsa de trabajo en la que los jóvenes se apunten o se incluyan para entrar en este sector. Y lamentablemente seguimos teniendo que contratar gente de fuera y lamentablemente las empresas que están aquí radicadas pues tienen dificultad para encontrar soldadores, caldereros, tuberos, pintores, chorreadores, que son profesiones que tienen una salida tremenda. Ya no hablo de grandes especializaciones, que también los necesitamos, ¿no? En algún tipo de ingeniería concreta, de soldadores cualificados para determinados procedimientos, sino trabajos cuya formación no requiere una cantidad de años ni un esfuerzo tremendo y que tienen una bolsa de trabajo segura aquí. Luisa, a mí me gustaría que usted contara en este momento cómo, por ejemplo, ha sido su día de trabajo de hoy, ¿no? ¿En qué consiste su trabajo hoy? ¿Qué ha hecho hoy, desde esta mañana, desde que acudió hasta Vamos a hacer un examen. Hasta que llegó a la radio para hacernos una idea aproximada, ¿no? De cómo es su trabajo. Bueno, mi trabajo hoy ha sido bastante normal porque estoy aquí. Normalmente no estoy en Las Palmas o estoy en Las Palmas bastante menos tiempo del que me gustaría porque viajamos mucho. Nosotros la mayoría de nuestros clientes son de fuera y los tenemos que atraer el cliente hacia nosotros. Uh-huh. Y viajamos mucho visitando armadores, visitando compañías especializadas. Tenemos un equipo que se desplaza muy a menudo y en el día de hoy, cuando estamos aquí, cuando nos estamos visitando clientes fuera, pues lo que tenemos que hacer es negociar los contratos que son susceptibles de que puedan venir. Yo hoy he mandado, por ejemplo, 3 presupuestos de reparaciones interesantes que son susceptibles de poder venir para acá y bueno, y he contactado con esos clientes para convencerles. Y ese es mi trabajo prácticamente diario. ¿Y cuánto ronda un presupuesto de un gran buque, de una gran embarcación? Claro, dependerá de la reparación que tenga que hacer cada buque o cada embarcación, pero no sé, un barco medio o un presupuesto medio, ¿cuánto suele rondar? Bueno, una obra media que es verdad que está aumentando con los años. Vemos que cada vez tenemos obras mayores, cada vez se confía más en este puerto y en nuestro sector aquí para hacer reparaciones que antes no se consideraban hacer aquí. Y en ese sentido nos tenemos que sentir orgullosos porque cada vez tenemos un prestigio mayor. Pero bueno, un buque medio que no venga para una reparación extraordinaria sino que venga para la revisión de la ITV como para entendernos, como si fuera un coche que tiene que renovar sus certificados y tal, pues puede rondar, para un barco de 100 metros puede rondar 300.000 euros. Y estamos hablando de eso o estamos hablando de grandes proyectos de millones de euros
que también los hay. ¿Y cada bueno. cuánto una revisión? Como el coche, ¿no? Supongo que más o menos, o igual. ¿Cómo? No, más o menos. Depende del tipo de barco. Ajá. Depende del tipo de barco. No es lo mismo un crucero que un tanque, que un pesquero. Y cada uno tiene una serie de revisiones que tiene que pasar, Ajá. determinados elementos que tienen que ser revisados dependiendo del elemento que sea en unos periodos distintos, con lo cual es un poquito más complejo que la ITV, pero bueno, tiene su organismo regulador y tiene sus certificados que tienen que renovar y eso es lo que hace que tengan que hacer muchos trabajos. Y ocurre como, no pasa, ven ustedes otro día, a ver si pasa otro día, como cuando vamos con el coche y dicen, hoy no pasa. Tienen una fecha como Sí. si los pilla la Guardia Civil les ponen la multa igual que nosotros, sí. Vale. Hay que pasarlo. Sí. Nos dice, por lo tanto, que viaja a muchos países del mundo. ¿Hasta qué países se desplazan para atraer clientes? ¿Qué tipo de barcos de qué países vienen aquí a repararse? Bueno, nosotros hace muchos años éramos un puerto eminentemente conocido por ser un puerto base de pesqueros. Seguimos teniendo muchos pesqueros, muchas compañías de pesqueros, pero no tantas como antaño. A partir del 2000 empezamos también con el sector del oil and gas, del petróleo, con lo cual empezamos a hacer un puerto base también para buques perforadores o plataformas. Nosotros vamos a buscar clientes donde haga falta. Viajamos a Japón, a Estados Unidos, ahora tenemos un equipo ahí en la feria, una feria especializada precisamente en el desarrollo del petróleo. Y bueno, vamos a muchos sitios de Europa, Dinamarca, Noruega, muy buen cliente nuestro, el país de origen de los clientes de Noruega, Alemania, Francia, Italia, cualquier sitio. No tenemos límite. Es verdad que hay algunos países que tienen más cultura o más presencia de armadores que otros. Por ejemplo, no sé cómo explicarte, Suiza no tiene ningún armador, creo que tiene uno. Pero hay otros que tienen, Grecia es un país que tiene muchísimos clientes, muchísimos armadores por tradición. Depende, nosotros vamos a donde haga falta. Y si miramos el mapa de España, Luisa, no sé, el norte era como, los puertos del norte de la península son como, no sé, desde mi ignorancia, por eso le pregunto, ¿no? Quizás donde tengan más referentes en cuanto a reparación de astilleros, o esto ha cambiado, sigue siendo igual. No, nada de ignorancia, es así. Es así, la cornisa cantábrica, el norte de España tiene una tradición de reparación y construcción naval de muchísimos años. Ajá. Y de hecho tienen una industria auxiliar tremenda con muchísima presencia en todos sitios, bueno, en Galicia, en País Vasco, hay una presencia tremenda también en Asturias, y ahí se sigue manteniendo esa tradición con la misma intensidad que antes, y a lo mejor con una diversidad que antes estaba más centrado en buques pesqueros, y efectivamente han sufrido la misma evolución que los demás, que ahora ya no hay tanto pesquero, pero hay otros. Ellos construyen buques tanques, buques de investigación, quiero decir, construyen y reparan. Entonces, es verdad que nosotros estamos desplazados a nivel geográfico, pero hemos conseguido crear un tejido empresarial aquí lo suficientemente de un tamaño adecuado, aunque, como digo, desde el principio nos gustaría tener más vocación aquí local, pero ellos tienen una gran industria, o sea, a veces es envidiable, ¿no? ¿Qué es más rentable, construir o reparar? Depende. Ahí hubo una época en la que nos demandaban presupuestos para renovar un barco o transformarlo. Tenemos otro astillero, el mismo grupo es accionista de otro astillero en Santander, en Astander, que son muy especializados en conversiones, y han cambiado un buque de apoyo a una plataforma en un pesquero de una especie de almeja enorme, de unos fondos marinos bastante profundos, porque la construcción en China, que era donde mayor número de construcciones se realiza, pues sufrió un bloqueo por exceso de demanda, y los plazos eran inaceptables. Entonces se prefería a veces convertir un barco que ya existiera, repararlo y convertirlo en otra cosa, que esperar el tiempo que tenían que esperar por un barco nuevo. Uh-huh. Pero eso, las circunstancias cambian, incluso hasta con el COVID han cambiado, porque ahora los astilleros chinos están prácticamente cerrados y tienen unos problemas para acceder complicados, y eso pues ya veremos cómo va evolucionando, ¿no? Uh-huh. ¿A priori puede beneficiar a Canarias esa situación? ¿O algo? Sí, a priori sí, y de hecho, pues bueno, hay gente que a lo mejor consideraba reparar en China
cualquier barco X y si tiene tiempo y en China ve que aquello no se va a aclarar, pues podrá considerar otra situación geográfica, Canarias y cualquier otra. Ujú. En esta conversación queremos hablar del mundo, como has visto, ¿no? Del mundo astillero, del mundo que rodea, ¿no? A la construcción, reparación de barcos, pero también queremos conocer un poquito más, en este caso, a Luisa Ramos. ¿Por qué? ¿Por qué usted un buen día dijo, venga, me voy a dedicar a esto, me voy a formar en esto? ¿Hay tradición familiar en su caso? No. Nada. No, lo vi fue una cosa rara, porque yo quería hacer biología marina. Ah, bueno. Y de hecho ya estaba enfocada para eso, pero suspendí biología. Importante la asignatura un poco, Importante, suspendí biología en COU y entonces el siguiente COU, que lo tuve que repetir, hice dibujo técnico porque ya me enteré que había en la Universidad de Las Palmas ingeniería naval, ingeniería técnica naval, y yo pensé que me iba a dedicar a diseñar hélices, que me encantaba. Pero al final entré en prácticas cuando todavía no había terminado, entré en prácticas en Asticán, porque tengo conocimiento de idiomas por un poco tradición, eso sí que era por tradición familiar, que mi padre había vivido fuera y demás, y se empeñó en que yo tenía que aprender idiomas, y es verdad que para nuestro sector, hoy por hoy, y en el momento que me contrataron, es fundamental el conocimiento de idiomas, por lo menos inglés. Nosotros, toda la gente joven que está viniendo a trabajar con nosotros, se lo demandamos, ¿no? Que tienen que tener el nivel de inglés. Y yo en aquel momento era un bicho raro, porque yo creo que si no hubiese nunca trabajado en Asticán, porque, o bueno, hubiese trabajado más tarde, pero me buscaron porque sabía inglés, ¿no? Entonces, pues fue un poco la situación, las circunstancias, no sé, me quería quedar aquí a estudiar, era una carrera que me llamaba la atención, pero nada de lo que pensé que iba a hacer fue lo que resultó después. Ya. Qué curioso, ¿no? Que al final ese idioma le haya encaminado en su carrera profesional. Nos decía antes esa bolsa de empleo, muy interesante también, que en pocos años una persona que nos está escuchando pueda encontrar una salida profesional que quizá no se había planteado, que desconoce y que está ahí. Ahora, eso sí, tiene que seguir teniendo ese dominio del idioma por lo que nos cuenta, ¿no? A ver, el idioma para determinado nivel de control de la obra sí que es necesario. Hay otros aspectos de la obra que no le hacen falta el inglés. Pero ya para nivel universitario, formación universitaria, me encantaría que fuera también la formación profesional, y de hecho estamos colaborando con la Casa del Marino y el Instituto del Mar para que los alumnos mejoren su formación en inglés, porque es fundamental. Nosotros, dense cuenta que el 80% de lo que nosotros realizamos es para clientes de fuera. Tenemos clientes estupendos, nacionales y locales, que todos pueden conocer, ¿no? Los ferries que operan entre las islas y que operan los cargueros que operan con Península, pero la mayoría de nuestros clientes son de fuera. Entonces es muy interesante que se produzca un aumento, digamos, del nivel de idiomas que se aprende desde el instituto hasta la formación profesional, la universidad. Es muy, muy interesante. Y sobre todo también en esa asignatura pendiente de la que también hablamos al principio, la que hacía referencia a Mercedes, ¿no? Que es la gran desconocida para los canarios, en especial para los más jóvenes. Pronto habrá que haber, digamos, mayor sinergia, mayor conocimiento por parte de los jóvenes realmente de lo que se trata, ¿no? De esta formación y esta carrera, sí. Luisa, ¿no? Sí, sí. De hecho, nosotros nos hemos ofrecido, y creo que vamos caminando en buena dirección, para en los institutos, en los centros de formación, en las escuelas, no hace falta que sea ya al nivel de secundaria, pues empezar a transmitir lo que hay aquí, las posibilidades que hay aquí en este sector, y que los alumnos y que los jóvenes puedan evaluar si realmente quieren entrar en este campo o no, porque, insisto, es una pena, pero estamos trayendo gente de fuera y hay cosas por hacer aquí. ¿Realmente somos conscientes del potencial que tenemos aquí en Canarias, en concreto en Gran Canaria, como nos está contando, de las posibilidades que ofrece el mar? No sé si realmente somos conscientes de... Yo creo que ahora esto se está haciendo bastante, porque, no sé, me imagino que ustedes lo habrán escuchado también, todo este tema de la economía azul y de potenciar la economía azul y de los fondos que vienen de Europa para ayudar a desarrollar todos los aspectos de la economía azul. Es muy interesante. Quiero decir, tenemos no solo las reparaciones navales, sino todo lo que es la industria eólica marina, todo el desarrollo que puede haber en estas costas con esta temperatura y con estos vientos que tenemos que parecen ideales para el desarrollo de este tipo de industria, el tema de la acuicultura, el turismo náutico. Hay muchísimas cosas que están relacionadas con el mar que tenemos que explotarlas más y que tenemos que formarnos para poderlas explotar.
Porque esta canción, Luisa Ramos, ¿vive usted a su manera, como Frank Sinatra? Sí. Hombre, me preguntaron y la verdad que dudé, pero creo que siempre he sido... Esta canción me define un poco, ¿Sí? Porque creo que a mí me gusta hacer las cosas a mi manera. y ha habido mucha gente que me ha apoyado y que ha comprendido que esa era mi manera, y creo que es importante cuando estás en un entorno laboral que te ayuden a desarrollarte a ti misma como tú eres. ¿Y cómo es la manera de Luisa Ramos? Pues yo soy, creo que muy directa, muy poco políticamente correcta y a veces muy apasionada, pero bueno, creo que eso no viene mal. Pues sabe una cosa, Luisa, que lo ha contado a su manera, un tema que a lo mejor puede ser un poco áspero al principio para aquellos que no lo conocieran o no lo conociesen, como pues, por ejemplo es mi caso, y gracias a que lo ha contado a su manera, nos hemos acercado y lo hemos entendido un poquito mejor, de verdad. Muchas gracias. De verdad. Sí, la verdad que ha sido un placer y hay que acabar, ¿no?, con ese desconocimiento que hay en cuanto a la reparación naval y, como usted dice, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el mar, que lo tenemos ahí al lado y muchas veces se nos olvida. Sí. Luisa Ramos, jefa de ventas de Astilleros Canarios, Asticán, y presidenta de la Asociación de Reparadores Navales de Las Palmas. Ha sido un placer que haya venido aquí a la radio, a Tarde o Temprano, Canarias Radio. Muchísima suerte en su etapa profesional, que vaya todo muy bien y nada, enhorabuena por el trabajo que realiza. Muchas gracias a ustedes por haber contado conmigo, un placer. Gracias.